Hoy es lunes 4 de octubre del 2021 y estamos como siempre con nuestro ánimo para poder servirle al Señor, anunciando su venida, diciéndole a cada persona que no se desanime y que no hay que despreciar la espera. El tema de hoy lunes es no despreciar la espera, porque nosotros como seres humanos nos desesperamos cuando, todos tenemos cosas que pedirle a Dios. Y aunque no le pidamos, aunque algunas personas no le pidan a Dios, pero esperan algo que de repente se tarda. Pero siempre tenemos que seguir esperando, porque Dios dice que los que esperan en Él recibirán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor recibiremos nuevas fuerzas, aunque nosotros no le pidamos, pero la palabra ya está escrita y dice que los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Entonces hoy vamos a recibir nuevas fuerzas para seguir esperando al Señor y para seguir esperando todas aquellas cosas, aparte de la venida del Señor, que nosotros le hemos expuesto a Dios, que nosotros le hemos dicho: Señor, yo quiero esto, yo sé que tú me lo vas a dar porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi proveedor, tú eres el que me da todo lo que yo necesito. Entonces, el profeta Habacuc estaba preocupado en esa ocasión, en esa época, por lo que estaba pasando en su nación y en los lugares alrededor. Él miraba solo violencia, miraba crímenes, y entonces él tenía esa inquietud en él, porque él pensaba que si Dios es bueno, que por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Él tenía ese pensamiento, estaba en él. Y entonces eso lo hacía analizar mucho por qué estaba pasando esa violencia, por qué pasaban esos crímenes. Entonces dice en Habacuc, este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc: Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda? O sea, esta era una queja del profeta por los crímenes y la violencia que él estaba viendo a diario en su nación en aquel tiempo. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? O sea, todo eso está en signos de interrogación, eran interrogantes que él hacía, pero lo más importante que yo puedo ver en este mensaje es que él le preguntó a Dios, o sea, sus quejas, lo que él sentía, lo que no entendía. Entonces él vino a decirle a Dios, o sea, más que todo era una plática. No era una queja como ¿por qué, Señor? Porque a veces nosotros nos quejamos, pero así: ¿por qué está pasando esto? Esto no me gusta. No, sino que era una queja, una plática de lo que él no entendía, de lo que él no podía entender de lo que está pasando. ¿Hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Porque él pensaba, como todos nosotros, cuando no tenemos respuesta por lo que estamos pidiendo, entonces nosotros pensamos que Dios no nos escucha. Y Dios sí nos escucha. A toda aquella persona que le clama, Dios le escucha, porque ya su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nosotros siempre tenemos que estar orando, aunque no miremos la respuesta en el momento, pero nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios. Entonces él se hacía todas esas preguntas: sin que tú me escuches, ¿hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? O sea que él no estaba orando solo por él. Él no estaba clamando solo por él, estaba clamando por todo el pueblo, por la nación, por todo donde él miraba aquella injusticia. Entonces él clamaba a Dios por eso, porque él no sé, estaba preocupado. Estaba preocupado y decía: bueno, pero ¿por qué está pasando tanta cosa? ¿Dónde está Dios? Pero cuando decía ¿dónde está Dios? No lo decía como muchas personas dicen: no está Dios o Dios no existe, sino que él lo hacía de otra forma, de otra forma. Entonces, sin que vengas a librarnos, ¿por qué me haces ver tanta angustia y maldad? ¿Cuántos nos hemos sentido mal por tanta maldad que nosotros miramos, por tanta cosa que nosotros escuchamos? Yo en lo personal, yo me siento mal por tantas cosas malas que yo puedo ver a mi alrededor. Me siento mal a veces con cosas que a la gente le da poca importancia, pero a mí me afectan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
cuando la gente tiene animales amarrados, los perros por lo general están amarrados y están pidiendo auxilio. Cuando ese perro está chillando, cuando ese perro está latiendo, es que ese perro está pidiendo ayuda. Entonces, vaya, por ejemplo, ese tipo de oraciones yo las hago a diario y yo no veo respuesta. O sea, pero no es que Dios no me escucha, porque yo misma me hacía esa pregunta y esa respuesta yo misma me la di. Porque yo decía, bueno, ¿por qué esta gente no es tocada? ¿Por qué esta gente no entiende si yo estoy orando? Por eso, porque no me gusta escuchar esos perros latiendo, esos perros, porque yo sé que su latido es de desesperación, de angustia, porque están amarrados. De repente no tienen agua, no tienen comida, están en el sol, están en el agua. O sea, uno solo escucha que están dentro de la casa latiendo porque están amarrados. Pero uno no sabe si están, o sea, yo pienso, digo, ¿será que no tiene agua? ¿Será que a veces la soga la tienen muy al cuello? O sea, hay muchas cosas. Entonces, ese tipo de oraciones yo las hago siempre. Y también me he preguntado, yo me he hecho esta pregunta. Digo yo, bueno, ¿y será? ¿Por qué será que esta gente no suelte esos animales? Pero de repente me venía algo a mi corazón. Yo no te dije que oír la voz de Dios porque no te voy a mentir. Pero se me vino algo al corazón, que es que la gente es dura de corazón porque ve a un animal. O la gente es dura de corazón, en el caso del profeta Habacuc, entonces él miraba esa violencia, miraba esos crímenes y no tenía respuesta, aún clamándole a Dios y no tenía respuesta, pero es igual, porque a veces hay cosas en la nación que a Dios no le gustan y Dios a veces usa la misma gente mala para que provoque, para que mate, porque imagínense, la gente buena no va a ir a matar. La gente mala sí le vale matar, pero el punto es que ahí caen inocentes, entonces ahí es donde uno no entiende. Ahí es donde uno no entiende porque cae gente inocente, caen niños, imagínense acá en nuestra nación, tanta mujer que están matando, tanto niño que está apareciendo ahí, tanto animal que está sufriendo, entonces todas esas cosas a uno lo ponen así pensativo, pero sin embargo en mi caso personal yo nunca he renegado contra Dios y nunca le he dicho así. ¿Por qué pasa tal cosa? Porque como yo sé también que todo eso está escrito. Y como decía, no sé si es un proverbio, es que uno mismo lo decía, que caen justos por pecadores. O sea, en la maldad que hacen los malos, los pecadores, ahí caemos también muchas personas que tratamos de hacer justicia, que tratamos de hacer lo mejor porque hemos conocido la palabra de Dios y vemos la palabra y nos enfocamos en lo que la palabra de Dios nos dice y queremos hacer lo mejor cada día. Entonces, ¿por qué me hace ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Y esto no solo era en aquel tiempo. Cuando yo estaba leyendo este mensaje, yo estaba leyendo esta palabra, esto sucede hoy, sucede en Honduras y sucede en otras naciones, sucede en todo el mundo. O sea que los mismos gobernantes tuerzan la ley. No les importa la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón. Si nosotros amamos de Dios, por eso es que Dios quiere que la palabra penetre en el corazón de la gente para que la gente cambie, para que los gobernantes cambien, para que las personas que supuestamente tienen que darnos protección a nosotros cambien y que nosotros también cambiemos. Entonces, porque no es la voluntad de Dios que haya tanta maldad y tanta violencia, no es la voluntad de Dios que se mate gente inocente, no es la voluntad de Dios que se estén muriendo mujeres, que estén matando niños, esa no es la voluntad de Dios, pero vivimos en un mundo pecador, por eso precisamente es que Dios quiere que lo aceptemos. ¿Para qué? Para que Él nos va a venir a sacar de este lugar, Él nos va a venir a sacar de esta tierra, precisamente por eso es que hay una palabra, para que nosotros busquemos el auxilio de Dios, para que nosotros tengamos una esperanza, para que nosotros tengamos en quien refugiarnos. Entonces Dios, Él estaba haciendo estas quejas, no se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Entonces Dios le da la respuesta. Y mire la respuesta que Dios le dio. Miren ustedes a las naciones que los rodean.
mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. O sea, ¿por qué Dios le estaba diciendo esto? Porque esa oración, ese clamor que estaba haciendo Habacuc iba a tener una respuesta. Y tal vez como uno mira, bueno, pero es que como están gente que tienen armas, que tienen esto, que tienen el otro. O sea, humanamente se ven protegidos, humanamente tienen el poder. Entonces, así miraba Habacuc, así estaba en esa época esta nación donde Habacuc estaba clamándole a Dios. Entonces, por eso, como mira tanta fuerza humana, que uno sabe que si Dios no interviene, las cosas no se solucionan. Entonces, por eso Dios le dijo, estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara, porque era algo que definitivamente solo Dios podía actuar. Entonces, de la misma manera, Dios ahora puede actuar en nuestras situaciones, no importa qué difíciles sean, no importa cómo nosotros las miremos. Pero Dios va a actuar porque ya está aquí escrito, Dios va a actuar. O sea que esta palabra fue para Habacuc en aquella ocasión, pero ahora es para nosotros, para todos aquellos que estamos clamando, para todos aquellos que estamos pidiendo, que queremos algo de Dios, que sabemos que si Dios no lo hace, nadie lo va a hacer, porque el único que tiene poder es Él. Entonces voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. ¿Será igual a lo que pasamos ahora? Pero ¿a quién iba a usar Dios? A los caldeos, y los caldeos eran gente perversa. Entonces eso era también lo que Habacuc no entendía. ¿Cómo es posible que Dios va a usar, dijo, a las mismas personas que cometen injusticias? O sea, esas interrogantes para él estaban bien confusas. No entendía. O sea, pero Dios tenía que hacerlo así, pues, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios no hace las cosas como yo pienso, Dios no va a transformar a mis hijos como yo pienso. O sea, yo nunca he hecho eso, pero por ejemplo hay madres que dicen, Señor, trata con mis hijos, trata, ponerles esto, ponerles el otro, que se enfermen. Yo nunca hago ese tipo de peticiones, porque Dios sabe cómo va a tratar con cada uno. Para llamarme Dios a mí, no tuvo que ponerme enfermedades, no me puso nada. O sea, yo vine porque yo sentí el llamado de Dios a mi vida. Entonces yo decidí, porque Dios me tocó a través de su espíritu, aún sin haber escuchado la palabra, porque nunca la había leído. Pero puso eso en mí, de que yo necesitaba de Él, de que yo tenía que creer en Él. Entonces aquí estoy desde hace 30 y pico de años. Todavía estoy de pie. Entonces por eso nosotros no tenemos ni idea de cómo Dios va a actuar en lo que nosotros le estamos pidiendo. Por eso no tenemos que escuchar todo lo que el mundo dice. Por ejemplo, podemos ver ahorita, platicamos con gente y dice, hermana, la situación está mala, no hay dinero, no hay esto, no hay el otro. Pero para nosotros hay. O sea, la gente puede decir que no hay, pero por lo menos a mí no me ha faltado nada. Y yo sé que mucha gente también lo puede decir. ¿Por qué? Porque hemos pasado un proceso, hemos estado esperando en el Señor. Entonces Dios siempre va a usar un medio para bendecirme a mí. Yo no predico, yo no vendo la palabra, yo no predico en ninguna parte que yo he predicado, ni antes que predicaba en la radio. Nunca nadie me escuchó pidiendo, pero sí le he pedido en los secretos, sí le he dicho a Dios. Y sin embargo Dios me ha pasado por procesos de que no como lo que yo quiero, no me pongo la ropa que yo quiero, no pongo los zapatos que yo quiero, porque, o sea, solo a lo que Dios me da, porque Dios nos enseña todo eso. Entonces por eso nos tiene limitados. Y a veces no queremos estar limitados, porque a mí me gusta tener mi provisión, tener la refri llena, y me gusta tener dinero aparte. Entonces cuando no tengo nada, entonces yo no quiero estar así. Pero Dios permite que estemos así, ¿me entiendes?
Entonces todas esas cosas, pasamos por esos procesos, pasamos y pasamos y pasamos, pero después Dios trae la retribución. Donde nosotros menos esperemos, Dios retribuye. Donde el día que nosotros menos esperemos, Dios trae la retribución. Entonces nosotros solo tenemos que seguir esperando, y por eso el tema se llama no despreciar la espera, porque los que esperan en el Señor recibirán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así, Él nos da fuerza como el águila, nos renueva. Entonces dijo Él que iba a usar a los caldeos, que son gente cruel. Porque como le decía, Dios va a usar gente mala para hacer la maldad. Porque lo que no tenemos, yo nunca he matado, pero ni una gallina. Yo he comido iguanas, pero yo nunca le he matado. No tengo valor de matar una gallina. Entonces, voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel y que siempre están dispuestos a recorrer el mundo, oiga bien, de lado a lado, para apoderarse de tierras, para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Y los caldeos recorrían el mundo de lado a lado, oiga bien. O sea, que agarraban de allá, agarraban de acá, se adueñaban de todo lo que hallaban que no les pertenecía a ellos. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos. Como el águila se lanza sobre su presa, todo lo destruyen a su paso. En su avance van sembrando el terror, y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Oiga, esta misma gente hacía lo mismo. Tanta gente que tienen prisionera. Cuando nosotros vivimos así, nosotros vivimos prisioneros, aunque estemos libres, aunque andemos libres, pero estamos prisioneros. ¿Por qué? Porque no hay una libertad. A veces estamos prisioneros nosotros en Cristo, por eso dice el Señor, por eso nos llama que conozcamos la verdad, para que nosotros en Cristo seamos libres, que no importa lo que esté pasando en la nación, que no importa lo que esté pasando en el mundo, pero que nosotros seamos libres, que nosotros no seamos prisioneros de este tipo de personas, así como los caldeos, que eran gente mala, gente cruel. Ahora hay un montón de caldeos también, entonces, pero nosotros tenemos que ser libres, nosotros no tenemos que caer en la opresión de ellos. ¿Cómo no vamos a caer en la opresión de ellos? Porque nosotros vamos a actuar con otra mentalidad. Nosotros sabemos que le pertenecemos a Cristo, nosotros sabemos que aquí somos peregrinos y que no dependemos de lo que el hombre diga, sino de lo que Dios diga, de las promesas de Dios. Nosotros dependemos de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios el hombre jamás las puede cambiar, jamás las puede quitar, y aparte de eso no se puede interponer. Si Dios me ha prometido algo a mí, no hay hombre que se pueda interponer. Si Dios le ha prometido algo a usted, no hay persona que se pueda interponer. Sea joven, sea anciano, sea quien sea, si confías en Dios, le has pedido algo, nadie se va a interponer en eso. Porque se lo pediste a Dios y porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Ahora, nosotros no permitamos que nos opriman. Nosotros tenemos que ser libres. Cuando nosotros practicamos la justicia, bueno, voy a seguir leyendo aquí más bien, se burlan de los reyes y de la gente importante, se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellos y las toman por asalto. Pasan como un huracán, no reconocen más que su propia fuerza. Esta es una palabra para la gente malvada, que no reconocen más que su propia fuerza. O sea, matan por aquí, matan por allá, violan niños, matan niños, hacen cuantas cosas malas porque no reconocen a Dios. Ellos tienen sus propias leyes. Entonces, esto era lo que el profeta Habacuc no entendía. Pero por eso clamó a Dios. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer cuando no entendemos las cosas. Ir a orar. Señor, ayúdame a entender lo que yo no entiendo. O sea, Dios nos va a traer una palabra. Ayúdame a entender lo que yo no entiendo. Pero no vayamos enojados, no vayamos cerrados, no vayamos cuestionando a Dios. No vayamos cuestionando a Dios, sino que vayamos con otra mentalidad.
Cuando cuestionamos a Dios porque decimos, Señor, ¿y a mí por qué me está pasando esto? Y aquel que es malo, que no le pasa nada, y entonces ¿qué pasa? No. Solo vayamos, Señor, ten misericordia de mí. Tú eres mi ayudador, tú eres mi protector. Mi ayuda viene de ti, Señor. Por favor, ayúdame a entender lo que yo no entiendo. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame a ver tus promesas, a entender tus promesas, a creer en tus promesas. Lo malo es importante que nos demos cuenta de las cosas malas, porque mucha gente no le gusta escuchar noticias porque dice, ¿para qué voy a estar escuchando toda cosa mala? No, hermano, es importante, porque para eso estamos nosotros, para orar. O sea, porque el país va a ser liberado, la casa va a ser liberada, nuestros hijos van a ser liberados, pero por la oración de nosotros. Lo único que, como te digo, que no tenemos que ser que caer en esa misma presión, en esa prisioneros de ellos. Cuando somos prisioneros de ellos es cuando nos ponemos al lado de ellos. Nos ponemos al lado del asesino, nos ponemos al lado del ladrón. Entonces ahí, esas oraciones, ahí sí Dios no te va a escuchar, porque estás practicando la injusticia, estás practicando la maldad, estás apoyando todo lo corrupto, todo lo malo. La impunidad, nosotros no tenemos que apoyar nada de impunidad. Nosotros como personas que conocemos a Dios, más bien tenemos que enseñarle a la gente que para volar con el Señor, para irse con el Señor, para morirse seguro. Por eso no podemos decir, ay, se murió fulano, que descanse en paz. Nosotros no sabemos si descansa en paz porque no conocemos su comportamiento, no sabemos qué practicaba. Entonces no debemos ni de juzgar ni de condenar, sino que ahí solo Dios sabe. Solo Dios sabe, porque en la vida cristiana es algo personal. Es algo personal. Entonces los malos dicen que pasan como un huracán. O sea que el huracán arrasa con lo que haya. No reconocen a Dios. El Dios de ellos es su propia fuerza. Entonces acá viene como esta respuesta Dios la dio, ¿verdad? Dios no ignoraba que ellos tenían sus propias leyes, que ellos se apoderaban de tierras ajenas, que recorrían todo el mundo haciendo maldad. Entonces, la respuesta que Dios le dio a Habacuc es como pero mira, Habacuc, si yo me doy cuenta de esto, mira, si son así, porque más bien Dios se puso a describir cómo eran los caldeos. Él se puso a describirle, son gente cruel, son gente mala, hacen esto, hacen el otro, todo lo que es maldad. Entonces el profeta Habacuc le vuelve a hacer otra, Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? O sea, él está, Señor, pero ¿acaso no existes tú eternamente? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. O sea, porque como les digo que eran gente mala, pero sin embargo Dios los estaba dejando pues hacer toda la maldad que ellos quisieran. Entonces por eso Habacuc le decía, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. También era otra cosa que no entendía Habacuc. ¿Cómo es posible que esta gente mala y tú la estés usando? Entonces Dios le dio otra respuesta, pero voy a seguir leyendo. Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales? Esto es lo que Habacuc le estaba diciendo a Dios, por la respuesta que Dios le había dado. No es posible, decía Habacuc. ¿Por qué tratas y guardas silencio? ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio, mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderaron de otras naciones como el pescador se apodera del pescado. Lo atrapa con anzuelo y con redes, y luego al verlo todo junto se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos y ofrece sacrificios y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tienen comida buena y abundante. Así seguirán los caldeos pescándonos en sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. Esto era lo que pensaba Habacuc. O sea, otra queja que le estaba poniendo. ¿Seguirán haciendo esto?
Entonces nosotros pensamos en nuestras cosas personales. ¿Por qué yo no miro cambio en este hombre? ¿Por qué yo no miro cambio en esta mujer? ¿Por qué no hay cambio en tal cosa? Porque hay que seguir orando sencillamente. Hay que seguir orando, es que vamos a ser probados en oración, porque el verdadero guerrero de oración jamás va a dejar de orar, aunque mire las cosas dadas vuelta, pero nunca va a dejar de orar, porque sabe que Dios trae una respuesta a su debido tiempo. Entonces, respuesta final de Dios. Aquí Dios le da la respuesta final. Estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas, decía Habacuc. ¿Y qué respuesta da a mis quejas? El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de recorrido. O sea, le dijo así para que escribiera y para que tuviera presente las promesas, lo que Dios le estaba diciendo en ese momento que iba a hacer en favor de él, en favor de la nación, porque claro, él estaba orando, pero por la nación. Por supuesto que si la nación está siendo dañada, nosotros también somos perjudicados. Entonces por eso tenemos que estar orando por todo. Aún no ha llegado el momento, o sea, lo que iba a escribir Habacuc era eso. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú esperas, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. En la otra Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces por eso toda aquella persona que te diga que nosotros no necesitamos fe, esa es una falsa doctrina. Porque el justo dice que por su fe vivirá. O sea, ¿qué es lo que Dios tenía planeado? O sea, deshacerse de los caldeos, destruir a los caldeos. Esto era de lo que Dios le estaba diciendo, que todavía no era el momento de que se cumpliera eso, pero que se iba a cumplir, que no tardaría en cumplirse, no tardaría en el tiempo de Dios. Entonces Dios iba a destruir esas naciones, Dios iba a destruir a los caldeos y Dios iba a proteger la nación por la cual Habacuc estaba orando. Y ahí nomás dice del destino de los opresores, el destino de los opresores. Ahí nomás habla del destino de los opresores. Ahí nomás habla. ¿Cuál es el destino de los opresores? Los hombres orgullosos desean el poder y lo buscan sin descanso. En el nombre poderoso de Jesús. O sea, ellos quieren nosotros queremos ver justicia, pero Dios en su tiempo, Dios va a traer todas aquellas cosas que nosotros pensamos que esas cosas ya no, como que ya no van a ser realidad, pero Dios nos ha dado palabra. Dios dice que todo lo que está muerto va a resucitar, todo lo que está muerto. Entonces, por ejemplo, aquí ya le está diciendo, los hombres orgullosos desean el poder y lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es el traicionero. O sea que aquí Dios le está dando otra respuesta. ¿Cuál era el destino de los opresores? ¿Cuál era el destino de la gente por la cual él estaba intercediendo, él estaba clamando? Entonces, amigos y hermanos, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Usted no se preocupe, usted no se ponga a pensar de que ya todo se acabó, que todo se terminó. Al contrario, usted espere a Dios, espere la respuesta de Dios. Esperemos también que Dios pronto va a venir a llevarnos. Algo que nosotros tiene que llenarnos de paz nuestro corazón. Que si en este tiempo que estamos esperando las cosas materiales que nosotros queremos, el cambio de nuestros hijos, el cambio aún para nosotros, porque hay muchas cosas para cambiar. Por ejemplo, yo estoy dispuesta que la palabra que Dios ha dicho, porque hay rebeldía todavía en nosotros. Entonces yo quiero que Dios me cambie y me transforme, pero también todo eso es en su tiempo, porque bueno, yo a veces me desespero por mí misma. Señor, yo no quiero ser así. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hablé de esta manera? ¿Por qué di esta respuesta? Porque a veces uno da respuestas así, sin a lo loco.
Entonces, por eso, hermanos, hay que esperar el tiempo de Dios, porque Dios dice que no tardará. Él no tardará. Entonces, tenemos que estar con esa seguridad de que Dios no va a tardar. Entonces, no hay que despreciar la espera.